Abra su Biblia en Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3. Y vamos a hablar entonces hoy del bloqueo económico y cómo superarlo. Cómo existe un bloqueo económico y cómo superarlo. Este tema es un tema bastante espinoso porque habla de finanzas, habla de diezmos, habla de ofrendas, y muchas personas no lo quieren tocar. Y hay pastores que dicen: yo no quiero tocar esos temas porque me van a intimidar los hermanos, me van a criticar por la web. Y ahora, como la gente dice, es que estoy indignado, ahora el cuento es que está indignado, ¿no? Es que me siento indignado. Pero nos indignamos por unas cosas sí, que son pequeñas, pero no nos indignamos por unas cosas que sí son realmente de gravedad, delicadas. Entonces, la Biblia no es ajena a este tema, no es ajena. Ahora, encontré algo supremamente importante en este tema. Mirando el texto y el contexto, encuentro que el profeta, el hombre de Dios, o sea, Malaquías, en los primeros versículos del 1 al 5, si usted lo ve en casa y si usted lo ve acá, está hablando de Jesús de Nazaret. Está hablando de una propuesta hacia el Nuevo Testamento. Porque déjeme decirle que el libro de Malaquías abre el Nuevo Testamento, es la puerta, es la ventana, es el ventanal, el cosmos que abre hacia el Nuevo Testamento. Mateo, Lucas, o sea, empieza a abrir la puerta y cierra el Antiguo Testamento, que es desde Génesis hasta Malaquías. Pero me impactó porque da unas cosas muy fuertes, muy fehacientes para aquellos que les falta un poco de teología. Voy a leerlo para contextualizar un poco desde el verso 1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afirmar y limpiar la plata. Porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros, adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová. ¿De quién? De los ejércitos. Entonces, cuando uno ve en esos primeros versículos, está hablando y está anunciando de que viene un mensajero. Pero ¿por qué quiero tomar y contextualizar esto? Porque este capítulo habla de Jesús, habla de la gracia, pero también en el verso 6 y 7 nos introduce en un tema mucho más amplio, mucho más dinámico, mucho más fuerte, y es acerca del incumplimiento de las leyes pactadas, Dios con el hombre o el hombre con Dios, como usted quiera decirlo. Entonces, lo que podemos evidenciar es que los bloqueos vienen
Primero, por no guardar el mandamiento de Jehová. Por no guardar el mandamiento de Jehová. Los bloqueos económicos pueden venir a una familia, a un pueblo, a una persona, a una ciudad. Y vienen por causa de que las personas no guardan los mandamientos de Dios. Pero si usted ve el verso 6 antes, dice: porque yo Jehová no cambio. Por eso, hijos, ustedes no han sido destruidos. Y ese versículo 6 básicamente nos está conectando con una supremacía que solo está en Dios, que solo existe en Dios. O sea que Dios no muta, Dios no cambia con el tiempo. Porque es que la gente hoy quiere cambiar los conceptos, quiere cambiar la ley, quiere cambiar los edictos y los decretos de Dios. Entonces dijo: no, Dios lo dijo para ese pueblo, Dios lo dijo porque eso era ley. Pero no, Dios no muta con el tiempo. La misma Biblia que era ayer es hoy y será eternamente y para siempre. Cielo y tierra pasarán, mas la palabra, edicto de Dios no cambiarán. Amén. Dios no va a mutar. Así el hombre quiera cambiar, quiera torcer, quiera interpretar y darle a la palabra un sentido a su propio acomodo, ella no varía. Por ejemplo, hoy el señor Bergoglio, que es el actual papa del Vaticano, está tratando de tergiversar, de cambiar, de endulzar, de alivianar la palabra de Dios. Pero eso no quiere decir que Dios va a cambiar. No, Dios no muta con el tiempo. Dios no cambia con la tempestad. Dios no cambia con el sol. Dios no cambia con los vacíos que el hombre tenga en su corazón. Dios no lo hacen cambiar ni las guerras. Dios es el mismo de ayer y siempre. Dios es inmutable. O si no, no sería Dios. Imagínese usted un Dios diciendo: sí, pero no. Mañana de pronto cambio de parecer. No. Dios es inmutable. Entonces dice el verso 7: desde los días de vuestros padres, voy a leerlo mejor. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardáis. Volveos a mí, yo me volveré a vosotros, ha dicho ¿quién? Jehová Dios de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? Entonces Dios les está diciendo: mire, hay algo que reconvenir, hay algo que analizar, hay algo que pensar. Y es que desde los días de vuestros padres, o sea, ya hace mucho tiempo, ustedes se han hecho los locos y han dejado de caminar en mis caminos, han dejado de cumplir mis leyes, han dejado de vivir mi palabra. Esto es lo que básicamente está hablando el texto en mención. Ahora, lo que está diciendo es que el dejar a Dios, el dejar la ley y el mandamiento, afectará de una manera radical y significativa nuestra economía, hermano. Si usted ve los pueblos que sufren, lloran, se amargan, son pueblos que han dejado la ley de Dios, hermano. Han dejado el pacto de Dios, hermano. Por eso hay un bloqueo económico. Pero no solo eso, sino también familias, personas. Y Dios aquí le está hablando a toda una nación. Pero ¿por qué? Me preguntaba yo al hacer este tema, ¿por qué la gente dejó de cumplir la ley y el mandamiento?
Y yo lo entendí. No sé si usted me va a llevar la idea. ¿Por qué la gente deja la ley y el mandamiento? ¿Sabe por qué? Porque dejó de creer. Delicado, delicado. Cuando uno deja de creer, pues automáticamente bajan las manos. Entonces ya no tiene esperanza, ya no tiene fe. Y si no tengo fe y no tengo esperanza, pues no deposito mi confianza en nada ni en nadie. Cuando yo dejo de creer, entonces dejo de cumplir la ley y el mandamiento. Hoy lo que está afeando y dañando más al pueblo de Dios es que ha dejado de creer en Dios. Cuando una persona cree en Dios, viene al templo. Cuando una persona cree en Dios, se conecta en la web. Cuando una persona cree en Dios, se levanta a orar. Cuando una persona cree en Dios, estudia la palabra. Cuando una persona cree en Dios, pueden pasar terremotos, maremotos, epidemias, pandemias. La persona sigue creyendo y confiando en Dios, aunque todo sea removido de su lugar. Amén. ¿Por qué la gente dejó de ser fideligna? Porque dejó de creer. Entonces yo encuentro la razón por la cual la gente dejó la ley y el mandamiento desde los padres, de los cuales dice aquí, es porque dejaron de creer. Una de las quejas que el Señor expresa en este pasaje es desde que ya hacía mucho tiempo el pueblo había dejado sus obligaciones. ¿Sabe por qué usted dejó de apoyar a su esposa? Porque ya no la ama. ¿Sabe por qué usted dejó de apoyar a su esposo, de atenderlo? ¿Ustedes se acuerdan cuando uno está de novio o la mujer está de novia? Uno se desvive por la pareja, corre, flores, comida, chocolate. Y los primeros años, cuando uno se casa, la pareja se desvive por su cónyuge, se desvive. Pero ya cuando pasan los años, entonces él le dice: mira, tráeme un cafecito. Vaya usted, ¿acaso no tiene patas? Vaya, yo no soy su mamá. Y de una le echan la madre a uno. Así. Pero ¿sabe por qué empieza eso? Porque se empieza a perder ese rol de pareja. Yo veo ancianos caminando en el parque allí ya doblados, caminando los dos. Y hace poco vi una foto de un anciano que le llevaba flores todavía a su esposa. Él creía todavía en ese amor, ella creía en ese amor. Cuando se cree, se aporta. Cuando se cree, se invierte. Y entonces yo a veces tengo un choque en mi mente y digo: ¿por qué personas que creen en causas siniestradas, como los yihadistas? Para los que no saben qué es un yihadista, son movimientos islámicos que están dispuestos a inmolarse, ponerse dinamita en su cuerpo y explotarse por una causa. Están dispuestos a dar todo el dinero que ellos tienen por una causa. Están dispuestos de dar aún a sus familias por una causa. Y los creyentes no están dispuestos a nada por Jesús. Entonces hay algo que está pasando. Y la queja de Dios que hace en este pasaje es: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. No las estás cumpliendo, no las estás guardando, porque hemos dejado de creer, hemos dejado de amar. Por eso, ¿cuál es la solución a ese problema? Volvámonos a enamorar de Cristo. Volvámonos a enamorar de su obra. Volvamos al primer amor. Volvamos
a traer esa vida espiritual que teníamos cuando le conocimos a Él como nuestro Salvador y Señor. Volvámoslo a traer, porque cuando lo volvemos a amar a Él, Heidi cada ratico me llama la atención y me dice: pastor, es que la gente debe entender que hay que dar, porque sí. Le digo: Heidi, eso lo hizo usted, y me gustaría tener muchos creyentes como usted, porque ya hay una convicción, hay una creencia. Pero hay gente que no cree así, y por eso se les complica vivir el mandamiento y la ley de Dios. Y entonces viene alguien y le dice en el oído: el diezmo y la ofrenda es del Antiguo Testamento. Ah, sí, ve, yo sí lo sabía. Oh, gracias a Dios porque me has hablado. Por fin tengo paz. Claro, porque pues nunca tienen esa intención, nunca han valorado esto. Entonces cualquiera viene y les tergiversa, les endulza, les cambia su cosmovisión en cuanto a este proyecto. Ahora bien, existen unas obligaciones divinas que fueron preestablecidas ya hace mucho tiempo, hermano, atrás. Dios ha puesto unas obligaciones para nosotros los hijos de Dios. Y digo obligaciones como para que nadie se lastime, entre comillas, porque de pronto alguien en el chat me va a decir: estoy indignado con ese pastor. Indígnese, haga lo que quiera y párese de cabeza si quiere, que me vale un pepino. Lo importante es predicar la palabra de Dios. Sí, porque es obligatorio. A mí me llaman del banco, y yo no sé, todos los que algún día tuvimos o tienen préstamo: don Nelson Navarro, ¿cómo se encuentra hoy usted? Muy bien. ¿De dónde me llaman? Del Banco de Bogotá. ¿Y cómo se siente? Me sentía bien hasta que usted me llamó. Se le tiran el día uno, ¿sí o no? Porque uno ya saben para qué lo llaman. Y le dicen a uno así poéticamente: don Nelson Navarro, sus obligaciones con el banco. ¿O qué le dicen? Si se le da la gana puede pasar cuando quiera. Sus obligaciones con el banco, acuérdese que usted tiene unas obligaciones. ¿Por qué no ha podido? Porque estamos en pandemia. Hace como 3 meses me llamaron, yo iba en el carro: don Nelson, ¿cómo se encuentra hoy? Le dije: un poco triste. ¿Por qué, don Nelson? Lo llamamos aquí del banco. ¿Por qué se siente triste? Y le ponen a veces unas paisas a uno como para suavizarlo, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Y esas dulces como que lo alcanza a sanjuanear a uno. Y entonces le digo: no, es que estoy triste porque mi mamá se murió. No, qué triste, qué triste. Luego lo podré llamar. Dije: sí, es que se murió hace 16 años. Ay, me los tengo que gozar para no perder la compostura. Bueno, en fin, volviendo a lo que yo quiero decirles es esto, y por favor entiéndame: es que tenemos unos compromisos ya preestablecidos. Esto es lo que básicamente ha hecho el pueblo de Dios. Se ha alejado de ellos. Por eso el Señor dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. El problema que ustedes tienen por lo que están pasando es que ustedes se alejaron de mí. Y Dios les dice: venga, la solución es fácil. Vuélvanse a mí y yo me vuelvo a ustedes. Él no dijo: yo primero me vuelvo a ustedes y ustedes luego se vuelven a mí. ¿Qué dice? Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. No es que Dios, óigalo bien, nos ha dejado en el total abandono o en la total desgracia. No. Si los pueblos, naciones, familias, personas se vuelven a Dios en estos tiempos de pandemia, Dios los restituirá, Dios los levantará, Dios los prosperará, porque Dios es fiel y Dios es real. Amén. La única forma de poder restablecer todo es volvernos a Dios para que Él se vuelva a nosotros. Quiere decir que esta decisión debe partir de
nuestro corazón. Amén. Pero vamos a mirar qué dice Dios respecto a cuál fue el mandamiento, cuál es el problema, cuál es el meollo de este pasaje bíblico que estamos estudiando usted y yo hoy. Y usted lo va a poder estudiar también en casa. Entonces lo primero que dice el Señor es esto: ¿robará el hombre a Dios? Óigalo bien, y hay algo interesante en este tema. Es que está hablando el profeta, el anacoreta, está hablando directamente Dios. No dice así manda decir Dios. Esto quiere decirle Dios. Esto les va a hablar Dios. No, dice robará el hombre a Dios. Está tomando la persona de Cristo en este hombre, en este profeta. Y entonces dice, él mismo se contesta: pues vosotros me habéis robado. O sea, Dios mismo se contesta y dice: pues vosotros. O sea, no lo dejó que contestara. Dijo: vosotros me habéis robado. Y él mismo sigue diciendo: y ustedes dicen, ¿y en qué le hemos robado? Note, vamos al pasaje, verso 8. Vamos a leerlo, subráyelo en casa. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? ¿Y en qué le hemos robado? Veo que muchos empezaron a empalidecer. Veo tristezas. Veo personas ya, y eso que soy daltónico, que empezaron a sudar frío. Unos empezaron a temblar. Y muchos en casa cayeron de sus camas. Dijeron: ¿cómo así? Pero no lo estoy diciendo yo. Si usted quiere, puede arrancar la hoja, táchela, o con un bisturí quite ese texto. Si no le gusta, quítelo, táchelo, bórrelo. Pero lo que yo sí le voy a decir es que lo que dice Dios. Entonces Dios dice: ustedes todos me han robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? ¿Qué hace Dios? En este momento confronta al pueblo por lo que estaba sucediendo, por lo que estaban haciendo. ¿Era realmente Dios quien necesitaba el dinero? ¿Era Dios quien necesitaba para comprarse otra galaxia ahí en Exilión, en Andrómeda, para ampliar su rango en las redes sociales? No. Dios lo está diciendo no por Dios. Dios lo está diciendo es por el pueblo y para el pueblo. Dios le está diciendo: mire, ustedes me están robando a mí. Pero cuando Dios está diciendo eso, está diciendo: ustedes mismos se están robando, ustedes mismos se están perjudicando. Por eso ustedes no progresan, por eso ustedes no avanzan, por eso ustedes están anclados, porque no han podido creer, porque no han podido confiar en mí. El Dios que los sustenta, el Dios que los levanta, el Dios que les ayuda, el Dios que le da fuerza para ir a trabajar, el Dios que hace que sus bienes progresen y la tierra produzca al 100%. Parece que el problema fuera de Dios, pero el problema no es de Dios. El problema es del hombre. Y Dios quiere confrontar al hombre para que el hombre pueda creer en él y para que el hombre no deposite su corazón, su vida en los bienes materiales, sino en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Porque creemos que idolatría solamente es ir a arrodillarnos frente a una imagen, una estatua que hizo un hombre. Puede llamarse la Virgen María, el Divino Niño, el Cristo caído o el Cristo levantado. No, idolatría es esto también. Entonces Dios los confronta. Pero ¿era que realmente Dios necesitaba? No. Entonces, ¿por qué Dios les hace esta confrontación? Recuérdese, por culpa de nosotros mismos. Porque el hombre es culpable de su propia desgracia.
y por eso estaba afectando sus propias finanzas, hermano. Dios le dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues sí, ustedes me han robado. Y la gente dice: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿Y sabe Dios que les estaba tocando? Les estaba tocando la ley en Deuteronomios y en Levíticos. Y uno de las leyes es: no robarás. Y Dios le dio donde más les dolió, en el pulmón izquierdo. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el corazón. Ahora bien, entonces viene la confrontación. Lo segundo que dice Dios, que aquí sí vamos a vomitar. Si usted no trajo bolsa, yo le presto una, así sea de papel, porque esto no me gusta para nada a mí, pero tengo que decir. Es más, tengo hasta miedo de decirlo, porque muchos se van a indignar. Se van a indignar. Muchos ya, yo creo que me sacaron de la web ya. Verso 9. Malditos sois con maldición. Uy, qué palabra tan fea. Diga conmigo: qué palabra tan fea. Diga: wow, qué palabra tan fea. Pero más feo es lo que hacemos. Malditos sois con maldición. Ahí está. Porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y en esto, ¿por qué es duro? Porque en este caso vemos que toda la nación, toda, se había acostumbrado a robar a Dios. Ya no era un asunto personal, ya no era un asunto familiar, sino ya era una conducta en el pueblo de Dios. Y es lo que está sucediendo en la actualidad. En muchas partes del mundo, porque no estoy solamente hablando a Remaví Internacional, muchas personas dejaron de contribuir, de dar para la extensión de la obra de Dios. Muchas personas sí tienen para ir a pasear, sí tienen para X o Y cosa, pero para los compromisos con Dios no. Entonces Dios es el que Él mismo, aquí no es el profeta, aquí no es el pastor Nelson Navarro, aquí estoy hablando texto con contexto. Aquí estoy hablando lo que dice la Biblia. De hecho, la predicación no va a estar tan maravillosa, tan espectacular, porque vamos a hablar solo Biblia. Y Dios es quien está tomando el lugar para decir: malditos sois con maldición, porque toda la nación me habéis robado. Ahora todos se habían hecho un común en el pueblo, que hace decir que están bajo maldición por el robo. El robo produce ante el trono de Dios, mire lo que produce: indignación, reproche. ¿Sí está produciendo indignación entre Dios? ¿Qué produce en Dios? ¿Qué produce? ¿O es en mí? ¿O es que yo estoy tratando de timar? ¿Qué produce ante el trono? Reproche, y lo más duro, produce una terrible sentencia. Es una sentencia para mí de aniquilación en nuestra economía. Es una sentencia de aniquilación para aquel pueblo que tenía sus productos. Creo que de pronto tenían maizales o tenían grandes cultivos de cebada y tenían grandes ganaderías. Y pienso yo que como eran malditos, entonces empezaban a morir las ovejas, empezaban a morir los bueyes. De repente venía un viento recio y se llevaba los cultivos. De repente, cuando iban a sacar el cultivo de la tierra, encontraban que todo ese tiempo que se esforzaron, trabajaron, cultivaron, lucharon, pagaron empleados, la cosecha solamente aportó una poquita cantidad. O sea que la ganancia no fue algo mayor, porque estaban bajo ¿qué? Bajo maldición. Y es que esto no lo digo yo, hermano, pero me tiene algo preocupado. Tengo que hacer un par. Los veo tristes. ¿Qué pasa, hermano? Les voy a contar un chiste. Sí, yo creo que voy a dejar de predicar ese mensaje tan duro. Voy a contarles un chiste.
Un pastor me decía ayer que tuvo una visita en casa. Le dije, ¿cómo te ha ido? Dijo, no, tuve una visita y mi esposa le hace un tremendo almuerzo a esta mujer. Y después de tomarse la sopa y haber comido y haber degustado con nosotros, mi esposa le preguntó, ¿y cómo le pareció la sopa? Le gustó y dijo, hermano, a la verdad yo le voy a ser sincero, pues yo no la pude saborear porque no tengo ni olfato ni puedo saborear. O sea, le llevó el COVID a la casa, hermano. Qué mal chiste. Pero hay como para que se estresen un poquito, que hay cosas peores. Ahora bien, es una dura sentencia en la cual Dios dice, malditos sois. Lo tercero que Dios dice, y aquí es donde como que Dios respira profundo y hace esperemos que el pastor eche el chiste y ya les voy con la segunda, con lo tercero. Aquí como que Dios toma, respira, y en el verso 10 dice, traigan los diezmos al alfolí. Otra versión dice, tráiganlos a la tesorería de la iglesia. Y hay alimento donde, en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el pastor de los ejércitos, Nelson Navarro. ¿Quién lo dice? El sello de garantía es que así lo dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Ahora, aquí primero llega lo que Dios va a hacer y puede hacer. Pero aquí viene una contrapropuesta. O sea, aquí viene como el bálsamo, la palabra salvífica, lo que nos va a ayudar, lo que nos va a bendecir. Acuérdense que lo primero es, dice, vuelvan a mis leyes, vuelvan a mis mandamientos. Y acá dice, vuelvan a traer lo que le pertenece al Señor, tráiganlos a la tesorería. Y yo me comprometo a ¿qué? Abrir las ventanas de los cielos, y yo me comprometo a derramar bendición hasta que sobreabunde. Y usted dice, pastor, ¿dónde se compromete él? Ahí no dice se compromete, no tuerza la palabra. Claro, cuando él dice Jehová de los ejércitos, está diciendo mi sello va por delante, mi firma va por delante, mi nombre va por delante, y quiere decir que él se compromete a cumplir fielmente lo que él está hablando. Ahora, cumplan fielmente con sus mandamientos respecto a lo que han creído. Ahora, aquí es donde va una parte delicada. Esto es para personas no de fe, sino para un pueblo espiritual. ¿Sabe por qué tenemos tantos debates en la web? ¿Sabe por qué hay personas que tienen problemas internos con este asunto? Wow, lo voy a decir, son personas que no son espirituales. Porque para esto debe tener una revelación de Dios, debe tener una iluminación de Dios en el corazón. Yo recuerdo que cuando yo entré a la iglesia por primera vez y el pastor empezó a pedir, yo venía con una mente comunista, y siempre nos dijeron que la religión era el opio del pueblo. Y cuando se hablaban de estos temas, yo era un poco renuente. Y durante un año, vive Jehová en cuya presencia estoy, que durante un año yo no diezmaba ni ofrendaba. Entonces yo le regalaba supuestamente a los pobres, porque yo decía, Dios me está mirando y le doy a un mendigo. Y entonces ese mendigo agarraba mi dinero y se lo consumía en bazuco, en mandras, en Rorer 714 en esa época. Pastores, ¿qué es Rorer 714? Son pepas, ribotril, pegante. Y yo creía estar contribuyendo con el reino. No, estaba alimentando el reino de las tinieblas. Porque cuando yo le daba ese dinero a ese hombre se lo llevaba y se lo malgastaba en droga. Y usted sabe lo que son los procesos de la droga: muerte, secuestro, asesinato y bueno, muchas cosas más. Cuando pude entender
Entonces ya empecé a sembrar, a dar con liberalidad, y mi mente fue transformada. Y por eso puedo entender a aquellos que no lo hacen. Y yo no te voy a criticar, yo no te voy a juzgar, pero sí quiero hablarle a los que son del Espíritu, a los que son del pueblo de Dios. Por eso Dios habla a su pueblo, porque el pueblo entiende, conoce y sabe sus deberes. ¿Cuántos sabemos nuestros deberes en casa? El papá sabe que tiene que llevar el mercado, la ropa para los muchachos, pagar servicios, agua, luz. Son nuestros deberes, son nuestros compromisos. La mujer tiene un compromiso en el hogar, el hombre tiene unos compromisos en el hogar, los hijos cumplen unos compromisos, unos roles en el hogar, y todo eso es un común acuerdo. Entonces alguien le tiene que decir a usted: mire, báñese los dientes. ¿Para qué me dice? Ya me los tengo que bañar. Tienes que desayunar. ¿Quién te tiene que decir? Eso es inherente, eso está en ti. ¿Estamos contentos? Hágamelo saber con una sonrisa en sus ojos, por favor. Muy bien. Ahora, un pueblo que puede entender e interpretar el corazón de Dios. ¿Cuál es el corazón de Dios? Hacemos una necropsia. ¿Quieren conocer el corazón de Dios? Por favor, levante su Biblia. Usted tiene el corazón de Dios en sus manos. Aleluya, eso me lo dijo Dios anoche. Ese es el corazón de Dios. Ahora, si tú quieres creer en lo que dice el humano, problema tuyo. Pero yo te hablo desde el corazón de Dios, y te hablo desde lo profundo de la palabra. Y la palabra lo dice. Ahora, un pueblo que puede entender e interpretar el corazón de Dios, la Biblia, entonces está bien. Por eso los creyentes creen la palabra de Dios. Porque ¿sabe qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es como para nosotros la constitución de nuestra nación. La palabra de Dios, óigalo bien, es la constitución del reino. Por ejemplo, ahorita viene el presidente, pasa él, y viene otro presidente, y él tiene que cumplir lo que dice la constitución. Llega otro presidente, la constitución, a menos que se cambie, pero todos deben caminar por la constitución. Y la constitución del reino es esta. Ahora, esto es lo que hace Dios, hermano, para que haya alimento en su casa. Y entonces, ¿qué dice Dios? Ahí me encanta eso. Pruébenme. ¿Qué dice Dios? Probadme ahora en esto, ha dicho, ¿quién otra vez? Jehová de los ejércitos. Nunca, o yo por el momento, no he visto en todo lo que llevo de cristiano y en todo lo que he estudiado, de pronto me esté equivocando, no he visto que Dios dice: pruébeme, pruébeme, pruébeme. ¿Dónde usted encuentra que Dios dice pruébeme? Es la única parte donde yo veo que Dios dice: pruébenme ahora en esto. No dice en aquello o en esto o en lo otro. Pruébeme en esto, y yo os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Entonces es la única parte donde yo encuentro que dice pruébeme. Haga la prueba. El Señor, ¿qué quiere con esto? Llevarnos a desarrollar fe. Diga conmigo fe. Diga conmigo: sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Usted por qué empieza un negocio? Porque tiene fe. El que planta un terreno de bananos o árboles que vayan a dar banano mejor, o el que planta un maizal, un trigal, lo planta creyendo que va a producir. Cuando una persona arrienda un local y dice: voy a montar una panadería, voy a vender arepas o ropa, tiene fe e invierte creyendo y sabiendo que ese proyecto va a dar resultados. Entonces, cuando Dios dice pruébenme, está diciendo: desarrollen fe. Porque la base fundamental del cristianismo no es la emotividad, es la fe. La fe es la que mueve montañas.
La fe se agiganta, se acrecenta. ¿Por qué estamos viviendo hoy en pandemia? ¿Por qué ha llegado mercado, ropa a nuestra casa? ¿Por qué hemos podido pagar servicios, agua, luz, teléfono, celular? ¿Por qué hemos podido pagar el apartamento, el carro, la moto? Porque somos hombres de fe. Y la fe nos va a llevar a la tierra prometida. Lo cuarto que dice Dios: pruébeme en esto, ha dicho Jehová. Entonces la Sagrada Escritura, hermano, el Señor reta al pueblo a probar a Dios. Ahora bien, lo que quiere el Señor esta mañana es que nosotros, más que busquemos probar en la suerte, en las rifas. Mire, hay gente que está convencida y un cristiano no puede ser tonto, hermano. Un cristiano, con todo respeto le digo, no puede ser tonto, hermano. Y no puede ser tonto porque tiene la mente de Cristo. Un cristiano no se puede dejar de seducir por eso dinero fácil que te llega, que te dicen a través de la web. Te vas a ganar, inviertes 2 millones y te va a ganar 5. No crea en eso, hermano. Mejor crea en Santa Claus o en el coco, que son más reales, o en la cigüeña, que es más real. Un cristiano no se puede. A mí toda la vida me han querido endulzar el oído. Que mire que encontré una mina de oro, que encontré unos dólares, que haga estas inversiones en DMG. No, que las haga su abuelita. Yo no estoy para eso, porque yo creo que Dios bendice, que la bendición de Dios es perfecta, que la bendición de Dios no atrae tristeza. Entonces Dios no quiere que pongamos nuestra fe y nuestra esperanza. Dice, pruébeme a mí. Pero la gente está probando en las maquinitas, está probando en el horóscopo, está probando en los juegos de azar. Ahora Dios se compromete a abrir entonces las ventanas de los cielos. Lo quinto que dice el Señor, y aquí termino, y me encanta esta frase, verso 11: reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril. ¿Quién lo dice? Jehová, Dios de los ejércitos. El Señor recalca que Él se encargará del devorador. Dios peleará, óigalo bien, sus batallas financieras. ¿Cuántos quieren que Dios pelee sus batallas financieras? Sí. Fuerte ese aplauso al Señor. Allí en casa, dele ese aplauso al Señor. Los que quieran que Dios pelee sus batallas financieras, digan amén. ¿Sabe? Una vez un hombre, hace muchos años, nunca olvidaré esa experiencia, me dijo: pastor, quiero que ore por mis finanzas, pero ya. Entonces yo ya iba a lanzarme. Entonces me acordé del texto que dice: no impongan las manos con ligerez. Entonces me quedé quieto. Le dije: hermano, ¿cuánto ya viniendo a la iglesia? Yo estaba empezando mi pastorado y no fue acá, fue en otra iglesia. Dijo: llevo 20 años en la iglesia, así 20 años. Y alzó así, de 20 años. Y le dije: antes de orar, ¿te puedo hacer una pregunta con todo respeto? Dijo: tranquilo, pastor. Le dije: ¿tú diezmas? Me dijo: nunca he diezmado, porque creo que los dineros se lo cogen los pastores. Le dije: ¿sabe qué? Primero arrepiéntase. ¿Cómo quiere que Dios pelee sus batallas cuando el texto me dice: yo voy a reprender por ustedes al devorador? O sea, esa pelea es la única vez en la Biblia, y esto es de guerra espiritual, donde Dios dice: déjeme ese jayanazo, déjeme ese gigante, ese es mío, ese no es de ustedes, ese yo lo peleo. Vamos a leerlo, subráyelo en casa y téngalo eternamente y para siempre hasta que Cristo venga. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. El texto es muy explícito, ¿les parece bien? ¿Necesita ser explicado? Creo que no. Es explícito, no tiene margen de error, porque el mismo Señor es quien está hablando y vuelve a afirmar, dice el Señor de los ejércitos. El Señor quiere recalcar que Él peleará nuestras
batallas financieras, este gran gigante lo derrotará Dios. Yo sí quiero que Dios pelee mis batallas, hermano. El que quiera que Dios pelee sus batallas, levante sus manos allí al cielo. Pero no solo esto, sino que más adelante en ese mismo versículo, Dios mismo se compromete a hacer que las cosechas no se echen a perder, que el trabajo no se atrase, no se dañe. Ahí lo dice el verso. Porque lo más importante en este tema es que el Señor, óigalo bien, está dando una dinámica más amplia, diciendo: no se preocupen, suya no es la guerra es mía. Por último, dice lo sexto que dice el Señor, verso 12: y todas las naciones os dirán bienaventurados, 1000 veces feliz, porque seréis tierra de remavid deseable, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Tu familia te va a ver y te va a mirar con buenos ojos, porque serás familia deseable, tierra de bendición, tierra de prosperidad. Amén. Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, te dice hoy en este día: no te desampararé ni te dejaré. Mío eres, te dice el Señor. Aunque pases por las aguas, yo estaré contigo. Si pasas por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, yo te amé, te dice el Señor. Y es el Señor que te está diciendo: yo pelearé por ti las mejores batallas financieras. Póngase en pie y diga: Señor, gracias. Diga: Señor, gracias, 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 gracias. Dele gracias al Señor. Diga: Señor, gracias. Vamos, levante sus manitos. Hay una bendición grande, poderosa, maravillosa hoy en esta bella mañana de gloria. Shatoremi sondo le warria ria can. Shoto Roma satore beseya can. Sí. 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 Levanta tus manos y diga: Señor, ayúdame. Si alguien tiene crisis económica, no tenga temor, no tenga miedo, no tenga pena. El Señor te levantará. El Señor establecerá. El Señor reanudará. Escucha esta palabra. Esta palabra es para una persona que lo ha perdido todo. Escucha esta palabra. Lo que comió la oruga, el saltón y el revoltón, Dios te lo devolverá 7 veces 7. Él lo hará, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios ha prometido que te establecerá, que te bendecirá. Shamaramazanda. Vamos, recibe esta unción. Un minuto vas a orar. Yo quiero extender mis manos hacia ustedes, allí en casa también, y declarar: